¿Por qué nunca habrá un mundial tan barato como 2026? Espera, ¿me estás diciendo que el mundial más grande de la historia, el de 48 selecciones, 104 partidos, 3 países, va a ser también el más barato del siglo XXI? Sí, así como lo oyes. Y no te estoy hablando de barato para el aficionado que quiere ir al estadio. Eso es otra historia, una historia bastante dolorosa, por cierto, sino barato para quienes lo organizan, para los países anfitriones, para el sistema entero que mueve este espectáculo. Y lo que más me parece alucinante de todo esto es que esa rareza, esa anomalía histórica, probablemente no vuelva a repetirse jamás. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar hoy. Primero aclaremos algo fundamental, porque si no lo aclaramos, todo lo demás no tiene sentido. Cuando la FIFA dice organizamos el Mundial, no significa que la FIFA paga todo, para nada. El modelo funciona así. La FIFA es la dueña del producto, del negocio, del espectáculo. Ella se lleva los derechos de televisión, casi 4.000 millones de dólares solo en esa partida, los patrocinios, las entradas, los palcos VIP, el merchandising, prácticamente todo. Para el ciclo 2026, la FIFA proyecta ingresos totales de alrededor de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones. Y ella, de ese total, solo destina unos 1.100 millones a cubrir los costos operativos directos del torneo. El resto es ganancia pura. ¿Y los países anfitriones? Ellos firman un contrato en el que básicamente dicen: nosotros ponemos el escenario. Los estadios, la seguridad, el transporte, los hoteles, la infraestructura, todo lo que hace que el circo pueda funcionar. Y eso, históricamente, ha costado una fortuna obscena. Fíjate en los números del siglo XXI, Corea y Japón en 2002 gastaron 7.000 millones de dólares. Alemania en 2006, 4.300 millones. Sudáfrica en 2010, 3.600 millones. Brasil en 2014, 15.000 millones. Rusia en 2018, 11.600 millones. ¿Y Qatar? Qatar gastó 220.000 millones de dólares. No es un error de tipeo, 220.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, ese dinero alcanzaría para financiar más de 200 mundiales anteriores, todos juntos, y 2026 se estima entre 2.700 y 4.000 millones, el más barato del siglo, por mucho. Para entender el milagro de 2026 hay que viajar 32 años atrás, a 1994, porque la última vez que un país organizó el Mundial sin tener que construir prácticamente nada desde cero fue precisamente en Estados Unidos. Los estadios ya existían, eran recintos de béisbol y fútbol americano, adaptados, eso sí, con algunos ajustes para el soccer, pero la infraestructura base ya estaba ahí, lista, funcionando, y ahora en 2026 pasa exactamente lo mismo, solo que multiplicado por 3. Estados Unidos vuelve a ser el anfitrión principal y sus estadios, como el MetLife de Nueva Jersey, el Rose Bowl de Los Ángeles, el AT&T de Dallas, son monstruos modernos de primer nivel mundial. México tiene el Azteca, que con reformas menores quedó a punto. Canadá ajustó algunos detalles en el BMO Field y el BC Place. Nada radical, nada de construir desde cero. Y eso, en el universo financiero de los mundiales, es una diferencia sideral. Pero hay algo más, algo que va más allá de los estadios y que hace que 2026 sea un caso verdaderamente único en la historia reciente. Estos 3 países son economías desarrolladas, con redes de transporte consolidadas, con una oferta hotelera enorme, con infraestructura de seguridad ya existente. No hubo que levantar autopistas nuevas, ni metros, ni puertos. El escenario ya estaba montado. La FIFA llegó a un país que, básicamente, ya estaba listo para recibirla. Oye, antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que para los próximos mundiales esto va a seguir siendo posible? ¿O crees que ya 2026 es el último de su especie? Escríbelo en los comentarios porque esto se va a poner interesante. Y si no te has suscrito todavía, hazlo, porque esto que estamos contando hoy no lo encuentras en muchos lados. Ahora viene la parte que más me vuela la cabeza de todo esto.
porque no solo los países anfitriones gastaron menos, sino que hay proyecciones serias, y cuando digo serias, hablo de estimaciones basadas en datos reales, que indican que 2026 podría ser el primer mundial en mucho tiempo donde los anfitriones recuperan más dinero del que gastaron. ¿Cómo es eso? ¿Es posible por el turismo? Mira los números históricos. Sudáfrica en 2010 recibió entre 300.000 y 500.000 visitantes externos. Alemania y Brasil superaron el millón. Qatar llegó a 1,5 millones, pero 2026 está proyectando entre 1,8 y 2,4 millones de visitantes internacionales. Y no solo eso, el gasto promedio por persona también es superior. En ediciones anteriores, el turista gastaba entre $1.500 y $2.500 durante toda su estadía. Para 2026, la estimación es de $4.000 por persona, porque hablamos de mercados con mayor poder adquisitivo, con más oferta de entretenimiento, con ciudades más caras. Si haces la multiplicación, estamos hablando de entre 7.200 y 9.600 millones de dólares de impacto económico directo, el triple de cualquier edición anterior. Y por primera vez en la historia, esa cifra supera ampliamente la inversión estimada de los anfitriones. Por primera vez, las cuentas dan positivo del lado de quienes reciben el espectáculo. Aquí está el meollo. Aquí está la razón por la que este video existe, porque todo lo que acabas de escuchar, la infraestructura existente, el superávit directo, el costo mínimo, es una combinación de factores que difícilmente vuelven a coincidir. Y la FIFA lo sabe, y está construyendo un sistema que garantiza que los próximos anfitriones tengan que gastar mucho más. ¿Por qué? Porque la FIFA ha estado subiendo los estándares. Hace 10 años, para ser sede, bastaban 300 lugares VIP en la final. Hoy son 2.000. El 8% de la capacidad bruta de cada estadio debe estar destinado a palcos. Palcos de lujo, ojo, y la infraestructura de prensa y transmisión exige entre 4 y 8 estudios por recinto, dependiendo de la instancia. No cualquier estadio del mundo cumple eso hoy, ni de cerca. Y encima, la ampliación a 48 selecciones implica 104 partidos, lo que significa que necesitas más estadios. La FIFA ya estableció que desde 2030 en adelante el mínimo de sedes es 14. ¿Cuántos países tienen 14 estadios que cumplan todos esos requisitos modernos? Alemania e Inglaterra rondan los 10. España tiene unos 7 u 8, el resto del mundo mucho menos. Eso significa que cualquier candidato que no sea Europa o Norteamérica tendrá que construir. Y construir en ese nivel, ya lo vimos con Qatar, puede costar cientos de miles de millones de dólares. Hay otro problema que nadie quiere nombrar en voz alta cuando los países se postulan para el Mundial, y es este: ¿qué haces con los estadios después? Es la pregunta que siempre se esquiva con el argumento de quedará para el legado deportivo del país. Pero la realidad es tozuda, y los números no mienten. El estadio de Lusail, en Qatar, donde se jugó la final de 2022, aloja entre 4 y 5 partidos al año. 4 o 5, un recinto construido para 80.000 personas que casi nunca se llena. Otros estadios cataríes fueron directamente desmontados y trasladados a países en desarrollo, lo cual está bien, ojo, no es una crítica, pero eso también revela que nunca se pensaron con vocación de permanencia. Y esto no es solo Qatar. Brasil, en 2014, construyó estadios en ciudades como Manaos, en plena selva amazónica, donde no hay ningún equipo de primera división con fanbase suficiente para llenar semejante recinto. ¿El resultado? Elefantes blancos. Estadios enormes, vacíos, costando millones en mantenimiento cada año. Un gasto sin retorno. Para 2026, ese problema prácticamente no existe. Los estadios de la NFL, de la MLS, del béisbol americano, que son los recintos que se están usando, ya tienen sus equipos, sus fanáticos, sus calendarios llenos. El MetLife Stadium de Nueva Jersey aloja a los Giants y a los Jets. El SoFi de Los Ángeles tiene a los Rams y los Chargers. Cuando el Mundial termine, estos estadios siguen funcionando exactamente igual que antes, sin pérdidas adicionales, sin costos de mantenimiento nuevos, sin elefantes blancos. Y ahora viene la parte más oscura de esta historia, la que tiene que ver no con el deporte, sino con el poder. Porque los próximos mundiales ya tienen nombre. 2030 será en España, Portugal y Marruecos, con partidos simbólicos en Uruguay, Argentina y Paraguay para el centenario.
y 2034 en Arabia Saudí. Solo un país que tendrá que construir prácticamente toda la infraestructura necesaria para un torneo de 48 equipos. ¿Qué significa eso en términos de costos? Nadie lo sabe con certeza todavía, pero las estimaciones más conservadoras hablan de cifras que podrían superar las de Qatar, porque Arabia Saudí parte de una base de infraestructura deportiva mucho menor, en un país desértico, con temperaturas extremas que obligarán a enfriar estadios y zonas de entrenamiento. Exactamente el mismo problema que tuvo Qatar, y el turismo entrante tiene sus limitaciones propias, considerando las restricciones sociales del reino. No es que Arabia Saudí no pueda pagarlo. Claro que puede. El dinero del petróleo es casi ilimitado. El punto es que ese modelo, el de un país gastando cientos de miles de millones para ser sede, tiene un propósito que va mucho más allá del fútbol. Se llama sports washing, usar el deporte para lavar la imagen de regímenes cuestionados internacionalmente. Y mientras ese modelo siga siendo viable políticamente, la FIFA tiene compradores para sus mundiales. Aunque eso signifique que los torneos se vuelvan progresivamente más costosos, más controversiales y más alejados del aficionado común. 2026 es exactamente lo contrario. Es un mundial que llegó a los países correctos en el momento correcto, sin necesidad de lavar nada, sin construir desde cero, sin elefantes blancos y con números que, por primera vez en décadas, favorecen a todos los que ponen el escenario. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Una foto muy clara. 2026 es una anomalía histórica, una confluencia rarísima de factores: infraestructura preexistente, economías grandes, turismo masivo, ausencia de construcción desde cero, que difícilmente vuelve a darse al mismo tiempo, en el mismo torneo, el próximo mundial barato, vaya uno a saber cuándo llega. Si llega. Y mientras tanto, la FIFA sigue creciendo, sigue expandiendo su modelo, sigue subiendo sus estándares, sigue vendiendo el sueño del mundial a países dispuestos a pagar lo que sea por organizarlo. Y el fútbol, el juego en sí, queda cada vez más al fondo, detrás de los contratos, de los palcos VIP, de las pausas de hidratación convertidas en cortes comerciales, de los patrocinadores petroleros que lavan conciencias con balones. Pero oye, eso no significa que no puedas disfrutarlo. Puedes, y deberías, celebrar cada gol, cada partido, cada momento mágico de este torneo, solo que ahora sabes lo que hay detrás de la imagen, y saber eso es más poderoso que cualquier resultado. Si te gustó este video, dale like, comenta qué crees que pasará con el Mundial 2034, costo histórico o catástrofe financiera, y suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo.